Hola Eric, mi psicólogo me ha dicho que debo evitar todas esas situaciones que me produzcan ansiedad. Sin embargo, tú en uno de tus vídeos dices que debemos exponernos a todas esas situaciones y ando un poco perdida. Por favor, ¿podrías hablar de este tema? Pues sí, voy a hablar precisamente de este tema. Así que es a lo que vamos a dedicar la conversación de hoy en este vídeo, en el cual me alegro tenerte ahí al otro lado de la cámara. Y bien, vamos a hablar entonces, vamos a abrir un nuevo melón, una nueva temática sobre la exposición y la evitación, porque no es la primera vez esta persona que me viene diciendo, de hecho muchos de los usuarios del método Vive sin Ansiedad entran ya con la mente, digamos, predispuesta a que todo aquello que nos dé miedo debemos evitar hacerlo y bueno, pues ya lo haremos cuando la ansiedad se supere, ¿no? Muy común, veremos ahora mismo cuál es mi punto de vista sobre esto, también mi opinión al respecto. Y antes de nada, si no lo habéis hecho todavía y es la primera vez que estáis por aquí, os aconsejo y os recomiendo que descarguéis los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad, los 3 principios informativos para poder poner punto y final a un proceso de ansiedad desde la raíz. Te dejo el enlace justo en la descripción, tienes la guía junto con un vídeo. Si te parece, hacemos una cosa, vemos el vídeo de hoy y al finalizar te lo vuelvo a recordar para que no te pierdas este tema tan interesante sobre la exposición y la evitación. No es ni la primera ni la décima vez que me encuentro un comentario de este tipo sobre determinados terapeutas que recomiendan a sus pacientes evitar todas aquellas situaciones que produzcan ansiedad, como si así estuviésemos eliminando el problema. Hablamos en ese aspecto sobre un concepto llamado evitación. Viene de evitar. Evito determinadas cosas. En este caso, ¿qué cosas? Todas aquellas que me producen ansiedad. ¿Vale? En el extremo opuesto está la exposición, es decir, me expongo a todas esas cosas que me producen ansiedad. Y ahora vamos a abrir ya el melón y vamos a entrar en materia. Bien. Obviamente la ansiedad, como ya he dicho en muchísimas ocasiones, la ansiedad es un problema que puede permanecer con una persona semanas, meses, años, décadas. ¿Y por qué? Precisamente por caer en determinados círculos viciosos que hacen que nosotros mismos la retroalimentamos sin darnos cuenta. ¿Y cuál es uno de esos círculos viciosos? Pues precisamente la evitación. Evitar las situaciones, como le han dicho a esta chica, que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque la ansiedad generalizada, ¿no? Se generaliza, básicamente todo empieza a afectarnos. Al principio pueden haber detonantes que hagan que nuestra ansiedad despierte por X, Y y Z y al final es A, B, C, D, F, G, X, Y y Z. El abecedario entero nos produce ansiedad, ¿vale? En cuanto a situaciones de la vida se refiere, metafóricamente hablando. Por eso se llama generalizada, porque poquito a poco se va generalizando. Antes nos daba miedo subirnos en un autobús y finalmente acabamos con un miedo terrible a salir de nuestra propia habitación y tenemos una agorafobia terrible que no estamos seguros ni en el salón de nuestra propia casa. Entonces la ansiedad hay que pararla de algún modo. ¿Cómo se para y cómo la hacemos crecer? Pues precisamente con la evitación la hacemos crecer y con la exposición la paramos. Como cualquier miedo, y no hace falta ser tampoco un profesional de la mente humana ni haberse estudiado una carrera para saber esto, cualquier miedo nosotros lo alimentamos. Al final no es algo que más que instalado en nuestra propia mente que nos hace creer que hay un peligro en esa situación que vamos a hacer. ¿Vale? Punto. ¿Cómo hacemos crecer ese miedo? Bueno, pues no enfrentándonos a él. ¿Cómo quitamos peso a ese miedo? Enfrentándonos a él. Vamos a poner un ejemplo. Te da miedo saltar desde 3 metros al agua. Cada vez que tú vas a hacer el esfuerzo de saltar desde ese, digamos, acantilado de 3 metros al agua y no lo haces, cada vez que te enfrentas a esa situación y no la haces, estás haciendo crecer ese miedo. Por la contra, si tú ya llevas tiempo haciendo crecer ese miedo, y llega un día y ¡pum!, saltas, el miedo empieza a perder fuerza. Tú eres dueño o dueña de alimentar o matar de hambre a ese miedo. Y con la ansiedad pasa exactamente lo mismo. Y te voy a decir exactamente qué es lo que va a ocurrir si tú haces caso a determinadas personas que te dicen que tienes que evitar las situaciones que te producen ansiedad. Las situaciones que te producen ansiedad son situaciones que te dan miedo o que por algún motivo has generado un anclaje que te hace sentir incómodo, una persona, olores, situaciones, lugares. Supongamos, por ejemplo, un centro comercial. El bullicio, el ruido, ver mucha gente, eso, de repente empiezas a sentir un agobio, te empiezas a marear, pum, empieza un ataque de ansiedad. Vale. ¿Qué hago? Bueno, pues como
ya tengo detectado que en los centros comerciales me ocurre esto, pues no voy a centros comerciales y todo arreglado. No, amigo, todo arreglado no, ¿vale? La ansiedad va a ir generalizándose. Poco a poco te darás cuenta de que no es solamente el centro comercial cuando está lleno, te darás cuenta que también es el centro comercial cuando está vacío, cuando hay poca gente. Poco a poco te irás dando cuenta de que ya no solamente es en el centro comercial, te empezará a ocurrir cuando salgas a la calle, independientemente de si la calle está muy llena o poco llena, y finalmente no podrás salir ni de tu propia casa. Porque la ansiedad es como un monstruo, que si tú le das rienda libre, al final lo que va a buscar es tu comodidad y el que no tengas miedo a prácticamente nada. Va a buscar encerrarte en la zona más segura posible, por supuesto imaginaria, porque esto no es real, para que no te expongas absolutamente a nada. Y al final acabarás desarrollando una cantidad de miedos a un sinfín de cosas que no van a ocurrir nunca, más que en tu realidad ansiosa, y vas a estar enajenado por un pensamiento catastrófico que tú mismo o tú misma has alimentado, precisamente por practicar la evitación como te han dicho que tienes que hacer, ¿vale? Así que, por favor, jamás evitéis situaciones cotidianas, si estáis sufriendo ansiedad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos exponernos, pero no de cualquier manera, ¿vale? Ahora viene el punto en el que hay que saber entender el concepto que te estoy diciendo, ¿vale? Supongamos que te da miedo salir de casa y has oído las palabras mías, de Eric, y te dice que tienes que exponerte, ¿vale? Hay mucho burro, mucho caballo por ahí suelto, que diría, bueno, pues me tengo que exponer, me expongo. ¿Me da miedo salir de casa? Salgo. ¿Qué hago? Me meto en internet, compro un billete y me meto en un avión y me voy desde España hasta Australia, en un viaje de 15 horas. No sé cuántas horas dura, por poner un ejemplo. No hagas eso, ¿vale? ¿Cómo debemos practicar la exposición? ¿Cómo debemos exponernos a las cosas que nos dan miedo? Gradualmente, poco a poco, ¿vale? Si tu mayor miedo es saltar desde 3 metros de altura, quizá alguna forma inteligente de hacerlo sería probar, por ejemplo, desde 1 metro, luego desde 2, luego desde 3, y así es como podemos ir enfrentando el miedo, de forma gradual. Si te da miedo subir en un vehículo, mucha gente, es un miedo también muy común, subirte en un vehículo o conducir un vehículo, bueno, pues primero, y eso lo hemos trabajado mucho en el método de vida sin ansiedad con personas que tenían miedo a conducir porque en determinado momento le dio un ataque de pánico o de ansiedad muy fuerte conduciendo y pensaron que podrían tener un accidente o perder el control del vehículo. ¿Cómo hemos ido mejorando eso? Bueno, pues obviamente, no vas a exponerte a esa situación subiéndote en tu vehículo, arrancando y cruzando medio país de punta a punta, solo, de noche y con una tormenta, lógicamente, ¿vale? Sería absurdo. Tendrías una muy mala experiencia y reforzarías todavía mucho más el miedo. Por lo tanto, no debemos hacerlo así. ¿Cómo lo haríamos inteligentemente? Bueno, pues vamos a bajar al vehículo. Me voy a sentar en el vehículo, voy a arrancar el vehículo y me voy a quedar dentro del vehículo, con el vehículo arrancado. Simplemente, ya está. Voy a hacer eso un par de noches, 2 días, ¿vale? Al día siguiente voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a bajar, voy a arrancar el vehículo, voy a quitar el freno de mano, voy a dar marcha atrás, voy a dar marcha adelante y voy a aparcar el vehículo en el mismo sitio. Al día siguiente puedo ir y puedo hacer lo mismo, pero puedo hacer, qué sé yo, un recorrido de 100 metros para adelante, 100 metros para atrás y volver a aparcar mi vehículo. Al día siguiente o 2 días puedo dar una vuelta a la manzana, ¿vale? Y así poquito a poco nos vamos exponiendo al miedo. El cerebro se va dando cuenta, por sí mismo se va dando cuenta de que no era más que un miedo imaginario, que realmente no tiene nada por qué temer. No hemos reforzado el miedo, todo lo contrario, poco a poco le hemos ido a nuestro cerebro hacerse darse cuenta que realmente no hay ningún miedo, que no pasa nada por conducir el vehículo. Pero, por supuesto, de forma gradual, de forma que de poco a poco podamos ir exponiéndonos sin riesgo, desde una situación cómoda, tranquila, y los avances son muy positivos si sabemos buscar, digamos, la gradualidad entre el miedo que estamos teniendo, la situación, lo que sea, y ese proceso, bueno, pues vamos a ir, digamos, matando de hambre al monstruo de la ansiedad, con todos esos círculos viciosos, esas situaciones que cuanto más las alimentamos, más alimentamos al monstruo. ¿De acuerdo? Pero recuerda muy bien, por favor, jamás evites situaciones por culpa de la ansiedad. Por supuesto, situaciones cotidianas, de una vida normal, de lo que hace todo el día el promedio de personas, ¿vale?
No te quiero decir que no, es que mi temor es hacer puenting, pues a lo mejor ahora mismo parar de hacer puenting o saltar a hacer puenting o paracaidismo, si estás teniendo ansiedad, no sea lo más aconsejable. No es un miedo al que tengas que exponerte porque no es una situación cotidiana de hacer puenting, ¿vale? Si no lo has hecho nunca. Pero situaciones cotidianas que te están afectando socialmente, que están bajando tu autoestima y que te están haciendo mermar como persona porque estás dejando de hacer una vida completamente normal por culpa de una ansiedad que tú misma estás creando, no tiene ningún sentido. Entonces, para situaciones cotidianas siempre tenemos que buscar la gradualidad para buscar esa exposición gradual, valga la redundancia, exponernos a ello y te irás dando cuenta como el monstruo lo vamos poquito a poco matando de hambre. ¿Es la forma de superar la ansiedad? No, hay que hacer muchos más trabajos de trasfondo, hay que ver cuáles son las causas que están dando vida a esa ansiedad, pero cuando ya hemos bajado los niveles, cuando ya hemos quitado mucho peso a la intensidad y frecuencia de los síntomas, ya podemos trabajar en el trasfondo de la ansiedad con muchísima más tranquilidad, con mucha más efectividad. Por lo tanto, yo no lo diría que es un parche, sí que es una forma de trabajar la ansiedad bien, pero luego, por ejemplo, hay que hacer siempre ese trasfondo, ¿de acuerdo? Así que es lo que tengo para ti, para hoy. Nunca evites las situaciones, siempre exponte a ellas. Tu cerebro siempre va a buscar tu comodidad, tu seguridad. Y en este caso es una comodidad y una seguridad que te va a llevar a un estado destructivo de tu ser, ¿vale? Que va a mermarte como ser humano, va a destruir por completo tu autoestima y no es la forma de hacerlo. Debemos exponernos y no tenemos que tener miedo a saltar del nido cuando nuestras alas están lo suficientemente preparadas para poder volar. Tus alas están ahí, tu capacidad está ahí y simplemente es momento de hacerlo de forma gradual, como bien te he explicado, poco a poco, y te darás cuenta cómo la cosa mejora muchísimo. Y ahora ya sí, si no lo has hecho todavía, haz clic en el enlace que hay justo en la descripción de este vídeo y descarga, échale un vistazo al vídeo y descarga los 3 fundamentos básicos para superar la ansiedad. Que aquí sí que hablo de los 3 fundamentos que son necesarios para poner punto y final a un proceso de ansiedad, tal y como lo hice yo y tal y como hemos ayudado a cientos de personas. Tienes todos sus testimonios en nuestra página web. Personas que hasta hace unas semanas estaban como tú y que a día de hoy están completamente recuperadas precisamente por hacer las cosas como yo las hice, siguiendo estos 3 fundamentos que estás a punto de aprender. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo. Por cierto, déjame un comentario, haz clic en el botón de me gusta si te gustó y suscríbete si no lo has hecho todavía. Te mando un fuerte abrazo, te veo en mi página web, recuérdalo, haciendo clic en el enlace de la descripción y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.